Usted tiene que entender que la palabra de Dios nos llegó a cada uno de nosotros por medio de su pueblo que se llama Israel. Dios Todopoderoso escogió a este pueblo. Dios Todopoderoso lo creó. Dios Todopoderoso estableció que solamente este pueblo de Israel le iba a ser entregado la palabra de Dios. Pero también sabemos que la palabra de Dios fue entregada a Adán, a Abel, a Set y así sucesivamente, hasta que se entregó a Abraham. Ya de ahí se estableció solamente un solo pueblo que se llama Israel. Israel, cuando los judíos acepten, no acepten, rechacen, no rechacen, ese no es un tema para decir que los judíos deben desaparecer de la tierra. Israel siempre va a ser bendecido por Dios. Y nosotros los gentiles hemos recibido la palabra de Dios a través del pueblo judío. Eso tiene que estar claro. Israel en ningún momento va a ser sustituido por uno que se llama la iglesia cristiana. Jamás. Jamás. Este tema lo vamos a hablar en el momento que el Señor nos los diga. Pero jamás se puede reemplazar a Israel con otra que se denomine iglesia cristiana. La iglesia cristiana fue creada por religiosos, por si acaso. Religiosos, hechiceros, idólatras, perversos, impíos, por si acaso. Esa es la iglesia cristiana. La palabra iglesia apareció en el Nuevo Testamento, es decir, cuando Jesús vino a la tierra. Y la palabra iglesia significa a la persona de forma individual. Iglesia es el ser humano de forma individual. Por si acaso. La iglesia cristiana es una institución. Llámese lo que se llame. Empresa. Lo que se llame. Pero esa es la iglesia cristiana. Que es muy distinta a lo que se llama la palabra iglesia. La iglesia son el ser humano de forma individual. Y Jesús se refería a la iglesia, a la persona que cree en Jesús, que confía en Jesús y que obedece lo que Jesús hizo en la cruz para mí y para usted. A ese se le llama iglesia, a ese creyente. Por eso Israel, el pueblo judío, jamás va a ser reemplazado por la iglesia cristiana. Jamás. El pueblo judío jamás va a ser reemplazada por la iglesia cristiana, por una institución, por una empresa, por un grupo de personas que son perversos, idólatras,
hechiceros, impíos, no va a ser reemplazada jamás. Luego vamos a hablar de Lutero. Lutero ha hecho la reforma, nada que ver con los hijos de Dios. Lutero nada tiene que ver con los hijos de Dios. Por si acaso, él ha hecho la reforma, macanudo, pero ha sido guiado por la iglesia cristiana, por los religiosos. Nada que ver Lutero con nosotros. Así que los que son de la iglesia luterana, estudien la palabra de Dios, y si no entienden, estudien la historia universal. Nosotros, como hijos de Dios, solamente nos debemos a Jesús y reconocemos que por medio de los judíos nos ha sido llegada a nosotros la palabra de Dios. Como su palabra, la palabra de Dios dice, nosotros fuimos olivos silvestres, injertados al olivo natural verdadero. No se olvide eso. No podemos nosotros desconocer al pueblo judío, jamás. Usted dirá, pero el pueblo judío ha matado a Jesús, eso es mentira. Puede decir usted, los romanos lo han matado a Jesús, eso es mentira. Nadie lo mató. Pueden decir, Satanás lo mató a Jesús, mentira. Nadie mató a Jesús. Jesús entregó su vida para volverla a tomar. Él es Dios. Él es Dios. Entienda. Por eso nosotros no vamos a aceptar ningún reemplazo. Ningún reemplazo se va a aceptar. El pueblo judío es el pueblo de Dios. Y es un pueblo bendecido por Dios. Y siempre será bendecido por Dios. Y nosotros, que somos creyentes, que creemos en Jesús, que adoramos a Jesús, que alabamos a Jesús, nosotros reconocemos que la palabra de Dios vino de los judíos para que nosotros conozcamos al Salvador. Entonces, ahora, hermano, hermana, este tema lo vamos a profundizar. Pero ahora usted ya sabe, nosotros no somos una iglesia cristiana. Entienda, somos hijos de Dios. No somos iglesia cristiana. Eso vino desde hace mucho tiempo. Por eso cuando dicen la denominación de la iglesia cristiana viene desde Caín. Entienda. Lean la palabra de Dios. Esta denominación iglesia cristiana, que es una institución, empezaron a hablar desde que Pedro ha sido el primer papa. Entienda. Hasta Constantino hicieron aparecer 29 papas. Estudie. Nosotros no podemos denominarnos iglesia cristiana.
Han hecho una confusión maligna, diabólica. Ya se les ha explicado, hermanos, hasta de Valera, utilizada por la iglesia cristiana. Lutero, utilizado por la iglesia cristiana. Entienda. Nosotros somos hijos de Dios, creyentes en Jesús. No hay más. Nada más. Nosotros no creemos más en nada. Nosotros reconocemos al Padre como Dios, a Jesús como Dios, al Espíritu Santo como Dios, pero es un solo Dios, todopoderoso. No existe aquí que ha venido el ángel Gabriel, el ángel Miguel, el ángel X, Y, Z, y ha empezado a hablar a un ser humano para que enseñe y aparezcan libros, entre comillas, religiosos. La palabra de Dios ha sido, ya hemos aprendido, hermanos, el anterior domingo, antes de la fundación del mundo. En el principio, cuando existían solamente un Dios todopoderoso, el Padre, Jesús y el Espíritu Santo. No había nada. No había nada más. Por eso, hermano, cuidado con el reemplazo. Cuidado con el reemplazo. No existe iglesia cristiana que pueda reemplazar a los judíos. Y con esa mentira de iglesia cristiana, que es una institución, queriendo eliminar a los judíos. Estudie. Desde Caín ha querido eliminar al pueblo judío. Por eso Caín mató a Abel. Quería desaparecer. Caín no pudo. Y ningún ser humano va a poder hacer desaparecer al pueblo judío. Hay gobernantes actualmente del siglo XXI que no quieren tener relaciones nada diplomáticas con el pueblo de Israel. Y en esas naciones hay iglesias o congregaciones cristianas que no dicen nada. Por eso, hermana, no interesa la congregación donde usted esté, la cantidad de gente que tenga esa congregación. Pero si no oran, no bendicen al pueblo judío, no se quejen. No se quejen que su país está mal o está controlado por perversos. Por eso, hermana, el reemplazo jamás existe, ni va a existir. Y esa denominación, Iglesia Cristiana, que ustedes ya saben quiénes son, esa es una institución. Nunca jamás van a poder eliminar a los judíos. Jamás. Lutero empezó a hablar barbaridades de los judíos, queriéndolos hacer desaparecer. Por eso estudie. Musulmanes han querido igual hacer desaparecer. Y nunca van a poder. Jamás. La iglesia cristiana, que se denomina esa institución, han señalado que es la cuarta parte de todos los habitantes de esta tierra. Ilusos. Los creyentes somos millares de millares. Entienda. Musulmanes
han querido aplastar a los judíos, jamás lo van a lograr. Nunca. Nunca. Budistas, de los de la India y cualquier otra religión, jamás van a poder destruir al pueblo judío. El creyente, los hijos de Dios, reconocemos el Tanaj. El Tanaj es el Antiguo Testamento. La Torá son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y nosotros lo aceptamos y lo reconocemos que es palabra de Dios. De la misma manera que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento que existen 39 libros, el Tanaj también son 39 libros. Ellos han unido algunos llegando a tener 24 libros, pero siguen los 39. No existe Primera de Reyes, Segunda de Reyes, solamente el Libro de Reyes, y ahora ya se está dando cuenta. Y aceptan los 27 libros del Nuevo Testamento. De la misma manera que nosotros aceptamos que es la palabra de Dios, los 27 libros. Entonces, el creyente, el Hijo de Dios, reconoce 66 libros que tiene la palabra de Dios, que nos fue entregado a través de los judíos a los gentiles que somos nosotros y que también somos hijos de Dios. Ahora entonces, hermano, usted ya sabe. El reemplazo no existe. El reemplazo no existe. No existe y nunca va a existir. Los judíos van a permanecer. Usted dirá, pero ellos han matado. Ya le he dicho, ningún judío mató a Jesús. Ningún romano. Nadie. El reemplazo no existe. Eso quisieron hacerlo estos religiosos desde hace muchos años y nunca han podido y jamás van a poder. Jamás. Jamás. Estudie la historia universal si es que usted no entiende. No hay poder, solamente ha sido establecido por Dios 6 poderes, no más, que han dominado el mundo, no más. Entienda. Estudie la palabra de Dios. El reemplazo no existe. Y si usted es un hijo, hija de Dios, bendiga a los judíos. Siga bendiciéndole a los judíos y bendiciendo al pueblo de Israel. Porque es pueblo de Dios. Por eso en Romano es bien claro. El Evangelio es poder de Dios. Primero ha sido dado a ¿quiénes? A los judíos. Luego a los gentiles. Estudie la palabra de Dios. Por eso, hermana, no puede aceptar el reemplazo. No puede aceptar el reemplazo. De todas formas y maneras han querido hacer desaparecer al pueblo judío. Son ilusos. Nunca lo van a poder hacer. Más aún,
los países, las personas, las ciudades, pueblos que estén con el pueblo judío serán bendecidos. Entienda, todo creyente que bendice al pueblo judío, al pueblo de Israel, aquellos que tienen cualquier tipo de relación con el pueblo de Israel, van a ser bendecidos. Son bendecidos. En todos los países hay una infinidad de congregaciones que se denominan congregaciones cristianas, congregaciones evangélicas, pero no aceptan al pueblo de Israel, por si acaso. No los aceptan. Nosotros, que somos la congregación, Jesús el Cristo, manantial de vida, nosotros aceptamos que Israel es pueblo de Dios, es bendecido por Dios. Y nosotros también bendecimos al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Por si acaso. Entonces no aceptamos ningún reemplazo. No va a aceptar usted ningún reemplazo. Ningún reemplazo va a aceptar. Ni tampoco usted esté de acuerdo con decir hay que eliminar a los judíos, quitarles el dinero, hacerlos desaparecer. Jamás van a poder. Nunca van a poder. Ha habido hasta gente perversa de todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, lo que dicen, la Segunda Mundial, que ha sido 3, 4 años. Nada más. Utilizando las palabras de Lutero, queriendo hacer desaparecer a los judíos, justificando los 6 millones de judíos que han matado, 1 millón de niños, 2 millones de mujeres y 3 millones de hombres, justificando. Por eso, hermano, hermana, no aceptamos el reemplazo. Usted también no puede aceptar el reemplazo. No puede aceptarlo. Siglo XXI, siglo 100, no interesa, el pueblo judío va a permanecer y siempre va a permanecer. Amén. Por eso es bien claro, hermano, hermana. Cuando nosotros leemos Isaías capítulo 41, nosotros leemos la Biblia del oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. Esta Biblia, que le llaman la Biblia del oso, ha sido atacada y sigue siendo atacada por esta institución que se llama Iglesia Cristiana, por si acaso. Quieren hacer aparecer a Valera, controlado y dominado por esta Iglesia Cristiana. Pero Casiodoro de Reina no, por si acaso. Por eso bien claro está escrito en capítulo 41 de Isaías, desde el verso 8, vamos a leer hasta el verso 16. ¿Qué dice? Mas tú, Israel, siervo mío. ¿Ha entendido? ¿Entendió? Tú, Israel, siervo mío. Jacob,
a quien yo escogí. ¿Está viendo? Así que no hay reemplazo. No hay reemplazo. Dios escogió, punto. No existe el reemplazo. Israel, pueblo de Dios, hijos de Dios. Entienda. Mas tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo. Ya hemos aprendido, hermanos. El lenguaje que se hablaba desde cuando Adán estaba en el Edén ha sido el hebreo. Dios, ¿qué lenguaje habla? Hebreo. Jesús ha venido a la tierra, ¿qué lenguaje hablaba? Hebreo. No arameo, como esa institución habla. Arameo no hablaba. Todo era enseñado en hebreo. Usted dirá, pero hay algunas palabras en arameo, sí. ¿Por qué? Porque alrededor había puro arameo. Para que le entiendan. Y para su conocimiento, el arameo era un lenguaje así común. Y el hebreo no era común. El arameo sí era común. Pero el hebreo no era común. Era exclusivo para el pueblo de Israel. Nada más. La lectura, la escritura, lo que ustedes quieren llamar la gramática, la literatura, lo que ustedes quieran llamar, solamente se hacía en hebreo y no podían entender el resto. Por si acaso, arameos, griegos, latín, cualquier otro idioma común, pero el hebreo no es común, es exclusivo. Por eso dice, mas tú, Israel, siervo mío, Jacob, a quien yo escogí, simiente de Abraham, mi amigo, porque te eché mano de los extremos de la tierra. ¿Qué está diciendo? Te eché mano de los extremos de la tierra. Oye, te he fundado antes de la fundación de la tierra. Ya está, así quiere entenderlo. Pueblo de Israel ya estaba decidido antes de la fundación de la tierra. Un pueblo de Dios. Nada más. Porque te eché mano de los extremos de la tierra. Desde sus mojones te llamé, está, desde el principio, desde la fundación. Y te dije, mi siervo serás tú. Te escogí y no te deseché. ¿Está entendiendo? Te escogí y no te deseché. Con esto estamos haciendo callar a esos mentirosos del reemplazo. Que ya no hay el pueblo judío, que ya nada debe entenderse, ni las costumbres, ni la lectura, ni el idioma, ni la escritura, nada, mentira. Ellos dicen, hay que desecharlos. Y Dios dice, jamás te deseché. Ellos ponen el pretexto, mataron a Jesús. No quieren ser cristianos, no creen en Jesús, no creen en esto, no creen en lo otro. Mentirosos. Dios Todopoderoso no ha desechado a ningún judío. Pero los ha esparcido por toda la tierra, sí.
con un solo propósito. Han sido esparcidos para bendición de toda la tierra. Han sido esparcidos para que nosotros, los gentiles, conozcamos la palabra de Dios. Tenía un propósito, pero no era el propósito de desecharlos. Jamás. Por eso él dice, yo te escogí y no te deseché. Miren, ahora a partir del verso 10, hermano, hermana, es para usted. Cuando le hemos leído del verso 8 al 9, nos habla claramente de que Dios Todopoderoso tiene un pueblo aquí en la tierra que siempre lo va a proteger, siempre lo va a bendecir, y ese pueblo se llama Israel. Eso es lo que hemos leído desde el verso 8 al 9 del capítulo 41 de Isaías. Entiendan. No es como los mentirosos dicen, han sido desechados, hay que eliminarlos, hay que hacerlos desaparecer. Esos criminales nazistas han señalado bien claramente, no, nosotros no hemos hecho semejante barbaridad. Lo único que hemos hecho es poner en práctica lo que Lutero ha dicho, lo que ha dicho San Agustín. Así hablan, lo que ha dicho el fulano, lo que ha dicho el mengano. Gente que odia a los judíos son gente maldita. Nosotros no podemos odiar a ningún judío. Siempre vamos a bendecir a los judíos y vamos a bendecir al pueblo de Israel. Oigan, pero yo he ido a Israel, he querido hablar de Jesús, me han pegado, me han botado, me han insultado. ¿Y cuál es el problema? ¿Acaso usted era el único? No era usted el único. Fíjese las acciones que hacía Saulo. Golpeaba, encarcelaba, latigaba, mataba a todo aquel que seguía a Jesús. Usted ha ido voluntariamente a Israel a querer hablar de Jesús, muy bien. ¿Ha sido la voluntad de Dios o ha sido su voluntad? Eso debe preguntarle al Señor. Por eso, hermanos, cuando hablamos de 8 al 9, se refiere que Dios Todopoderoso ha escogido antes de la fundación del mundo al pueblo de Israel. Solamente a Israel, nadie más. Él ha creado su pueblo. Y le puso él su nombre Israel. Ningún otro pueblo se llama así. Porque el nombre de Israel tiene gran significado. Y se puede escribir libros y libros de lo que significa Israel. ¿Qué nos dice del verso 10 para adelante? Esto es para el hijo, la hija de Dios, para el creyente. Basta ya que el creyente esté caminando bajo las circunstancias. Miren, hermanos, el Señor dirá, ¿cuándo vamos a aprender lo que está escrito en su palabra del Señor? Referente a que hay que dejar todo. Pero no como muchos que han engañado. Y han dicho, deja todo, vender tu casa, vender tus bienes,
y dame a mí la plata. No, el Señor jamás ha enseñado eso, pero tiene otro. La enseñanza del Señor tiene otro mensaje que nos edifica, que nos fortalece, que nos levanta. Por eso, hermano, dice, no temas, bien claramente. Muchos dicen que en la palabra del Señor está escrito, en la palabra no temas, 30 o 300 veces. Pero yo considero que está 360 veces. Una vez por día. Para el pueblo judío, por si acaso, son por mes cada 30 días. El año, 360 días. Para el aspecto que nosotros vivimos, 365. Y usted estudie por qué son esos 5. No temas, que yo soy contigo. Hermano, hermana, cuando Dios Todopoderoso te dice, no temas, que yo soy contigo, está diciendo claramente, no temas, yo estoy a tu lado. Eso te está diciendo. Eso está hablando. Eso le llegó la bendición al pueblo de Israel. Y esto también nos llega a nosotros. Esa bendición. No debemos temer en nada. Entienda. Oiga, hay gente, jóvenes, profesionales, no tienen trabajo. Y a veces andan temerosos, no saben qué va a ser de su vida. No saben qué va a ser de su futuro. Por eso tienen que aprender a confiar en Jesús. Hay gobiernos abusivos que no permiten ingresar a otros más que a aquellos que están ahí inscritos en su partido. Pero hay un Dios todopoderoso. Por eso ese joven profesional tiene que confiar en Dios. Que Dios bien claramente dice, yo soy contigo. Entienda. Jóvenes, jovencitas que quieren casarse y no encuentran. Yo soy contigo, dice el Señor, no temas. La palabra de Dios es clara. Al decir no temas, le está diciendo a usted y a mí, confía en mí que yo soy contigo. Confía en mí que yo estoy contigo. Confía en mí que yo te estoy agarrando de tu mano derecha. Es lo que te dice. Es lo que te está hablando. ¿Por qué estás con temor? Y no se olvide, como paréntesis, hermano, el temor y el miedo es pecado. Porque el temor y el miedo solamente es controlado por Satanás, por si acaso. Por eso nosotros, los hijos de Dios, no podemos tener miedo, ni tenemos que tener temor. Somos hijos de Dios. Y lo primero que el hijo de Dios es creer en Jesús. Después tiene que confiar. Ahí es el tema. Ese es el tema. Ese es el punto central. Confiar en Jesús.
usted tiene que confiar en Jesús. Aquellos que dicen, no, yo soy cristiano, muy bien, ya me he jubilado, ahora voy a ser pastor, voy a ser evangelista, voy a ser... Oiga, ¿cómo ha sido usted antes? Por conveniencia. Usted nunca creyó en Jesús, menos aún confió en Jesús. Empiece a creer de verdad y a confiar en Jesús, porque mañana o hoy, mejor dicho, hoy, viene el arrebatamiento. No va a haber el arrebatamiento conforme a su parecer de usted. Si usted no confía en Jesús, se queda. Y va a ser más fácil que usted va a aceptar la marca. Hermano, el arrebatamiento solamente es una muestra de recompensa a todos aquellos que creen en Jesús, que confían en Jesús y que han obedecido lo que Jesús ha hecho en la cruz para usted, para mí. No estamos hablando de la cruz, estamos hablando de Jesús, que él estaba ahí clavado, ha hecho muchas obras para nosotros, muchas. No estamos hablando de la cruz, estamos hablando de Jesús, que él estaba ahí crucificado. Y él ha hecho muchas obras para mí y para usted. Por eso, hermana, bien claramente dice. ¿Qué dice en el verso 9? Porque te eché mano de los extremos de la tierra. Mírenlo. Desde la fundación del mundo yo te agarré, te tomé. Desde sus mojones te llamé, la fundación misma. Y te dije, mi siervo serás tú. Yo te escogí, no te deseché. En el 10, no temas que yo estoy contigo, no desmayes que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es bien claro. Él claramente dice, yo soy tu Dios. Por eso nosotros tenemos un Dios. Padre, Jesús, Espíritu Santo, es un Dios. Nada que ver con eso de Trinidad, de Trinitario, de Trino, de Triuno. Tenemos solo Dios, nada más. Él bien claramente me dice a mí y a usted, no desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Miren, hermano, siempre te voy a ayudar. Entienda. Cuando Dios Todopoderoso le dijo a usted, siempre te voy a ayudar. Oiga, usted debería sentirse el varón, la varona más beneficiada, más bendecida, más bendecido que cualquier otro ser humano. Si usted entiende la palabra de Dios, claramente cuando dice, siempre te ayudaré, oiga, desde que usted estaba en el vientre de su madre hasta el momento
en que usted duerma, es decir, si usted quiere entender que fallece, todos esos días de vida que ha tenido, Dios Todopoderoso siempre le va a ayudar a usted. Entienda. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oiga, vas a ser bendecido, vas a tener todo, si usted quiere entenderlo. Y nadie te va a querer dañar. Eso te está diciendo. Hay mucha gente que difama, calumnia, injuria. Y Dios Todopoderoso bien claramente dice: te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios Todopoderoso va a hacer justicia. A usted lo va a levantar en alto. Y al otro que ha difamado, lo va a aplastar. Así nomás es. Dice, he aquí que todos los que se enojan contra ti, lo que estábamos hablando más antes, se avergonzarán y serán confusos, es decir, confundidos. Serán como nada. Los que contigo contienden perecerán. ¿Me has visto? Es bien claro las promesas de Dios que da al Hijo de Dios. Por eso usted tiene que leerlo, hermano. No haga como otros que dicen ser hijos de Dios y utilizan esto para hacer sus cosas, de acuerdo a su concupiscencia. Haciendo cosas con engaños, con mentiras. Oiga, y se agarran de esto. Y los hijos de Dios que están caminando para estar con Dios Todopoderoso, para estar con Él, no quieren agarrarse de esto. Lo que Dios Todopoderoso le está prometiendo. Y lo que Dios Todopoderoso lo cumple. Lo cumple. Dios Todopoderoso te está diciendo, yo te escogí a ti. Y como yo te he escogido a ti, yo te voy a dar esto. Te voy a proteger. No temas. Yo voy a estar contigo. No desmayes. Que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y todos aquellos que se enojan contra ti serán avergonzados y serán confusos, serán como nada. Los que contigo contienden perecerán. ¿Qué más dice? Miren, mirarás por ellos, es decir, los buscarás a todos aquellos que te han querido dañar y no los vas a hallar. Los que tienen contienda contigo serán como nada, y los que contigo tienen pendencia, es decir, peleas, como cosa que no es. Mire cómo Dios Todopoderoso los va a alejar. Los va a alejar. Dios Todopoderoso, ¿qué te está diciendo? Te voy a dar paz. Te voy a dar victoria. Te voy a levantar en lo alto. Tú eres mi hijo. Tú eres mi hija. Yo soy tu Dios. Él te está diciendo.
Es lo que le está hablando. Porque yo, el Señor, soy tu Dios, que te agarra de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudaré. Miren, hermano, Él sabe, Dios Todopoderoso sabe que a veces tenemos temor, pero Él nos dice, Dios Todopoderoso nos dice a nosotros, a toditos, no temas, yo te voy a tomar de tu mano derecha, yo te ayudaré. Miren, hermano, si usted es un hijo, hija de Dios, de una vez por todas, defínase. No esté ahí en el centro ambiguo. Defínase. Y esté con el Dios Todopoderoso. Esté con Él. Las promesas que Dios Todopoderoso nos da a cada uno de nosotros es eterno. No es para ayer, no es para hoy, no es para mañana. Es siempre. Es permanente. Entienda. Usted tiene que andar con paso seguro. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Usted no puede ser afectado por nada. Por nada. Muchas personas, a veces, porque les roban, están llorando, están gritando, están maldiciendo. Entienda. Usted no puede hacer eso. Usted tiene un Dios todopoderoso. Y la palabra dice, si te quitan o se lo toman tu bufanda, dale la capa más. No se los reclames. Aquel que te quita, dale. Cosas, palabras del Dios Todopoderoso que hay que entender. Te está diciendo claramente, dale, yo te bendigo a ti. ¿Entendés? Y otros dicen, más bien, gloria a Dios, yo no robé, a mí me robaron. Miren, hasta eso hablan. Los que conocen la palabra de Dios, dicen, yo no robé, pero a mí me robaron. No juzgues, no maldigas, no condenes. Tienes un Dios todopoderoso que te bendice. Y muchas otras personas todavía dicen, no, el diablo te robó y te lo va a devolver 7 veces. Y empiezan a agarrar del Antiguo Testamento y empiezan a hablar. Y la palabra del Señor te dice, yo soy tu Dios. Yo te bendigo. Yo te ayudo. Yo te sustento. Eso hay que entender, hermano. Entienda. Aquel hijo, hija de Dios,
que está agarrado de su mano del Dios Todopoderoso, nunca jamás va a temer. El temor es el freno. El miedo es la destrucción. Usted ya sabe de memoria Juan 10:10, la primera parte. Solo viene el ladrón ¿a qué? Dice. Hurtar, matar y destruir a las ovejas. Bien claramente dice. Valera no está. A las ovejas solamente está. El ladrón vino solamente ¿a qué? A hurtar, a matar y a destruir. Pero la palabra del Señor es clara. El ladrón solamente viene a hurtar, matar y destruir a las ovejas. Por eso, hermano, hermana, usted tiene que estar seguro, segura de que está agarrándose de la mano de Dios. Su mano derecha. Porque Dios Todopoderoso, eso le está diciendo, yo te agarraré de tu mano derecha. En otras palabras, Dios Todopoderoso está a su lado derecho. Eso tiene que entender. Eso tiene que comprender. Las cosas de este mundo no puede ser motivo para que nosotros no sigamos a Jesús. Nosotros, como hijos, hijas de Dios, tenemos que cumplir su palabra y tener la seguridad y la certeza de que tenemos un Dios todopoderoso. Oiga, en esta tierra vivimos muy poco tiempo. Muy poco tiempo. Es muy poco tiempo lo que vivimos. Y por vivir tan poquito tiempo, usted no puede perder la salvación eterna. Entienda. Entienda. Entiende y comprende, hermano, hermana. Muchos dicen, me robaron. Y empiezan a hacer cosas. No entendieron la palabra de Dios. Muchas personas se enferman y están haciendo cosas. No entendieron. Se están alejando del Dios Todopoderoso. Y muchas personas están enseñando mal. Primero las riquezas, después Dios. Esas personas tendrán que escuchar lo que Jesús les ha dicho. ¿Quiénes son ustedes? No los conozco. Malditos. Y usted dirá, bueno, yo no soy pastor, no soy evangelista, no soy maestro, no soy profeta, no soy apóstol, no soy nada. Pero ¿qué ha hecho usted cuando le han robado? Ha maldecido, ha juzgado, se olvidó de Dios. ¿Qué ha hecho usted cuando estaba enfermo? Maldijo a Dios. ¿Qué ha hecho usted cuando Dios no le contestó? Le reclamó, blasfemó. Entienda, han blasfemado. Como esos que primero en las riquezas están blasfemando.
Aquellos que han sido robados, han sido lastimados, han blasfemado. Aquellos que Dios no les contestó su oración, han blasfemado. Aquellos que estaban enfermos, han blasfemado. La blasfemia es reclamo al Señor, con ira, con rabia. Esa es la blasfemia. El hablar mal de Dios Todopoderoso. El decirle, tú no me has dado lo que te he pedido. Blasfemia. Por eso Dios dijo, pueden blasfemar al Hijo y pueden pedir perdón. Pero aquel que blasfema contra el Espíritu Santo no tiene perdón. Eso está haciendo esa denominación iglesia cristiana. Blasfemando contra el Espíritu Santo. Y además dice, no temas, gusano de Jacob, apocados de Israel, es como decir, muertos. Yo te socorreré, dice el Señor, y tu Redentor, el Santo de Israel. Bien claros, hermano. Dios Todopoderoso sabe todo. Antes que de su boca salga cualquier petición, Dios ya lo sabe. Pero ahora usted ya sabe, si usted no ha sido respondida su oración, como dicen, no ha sido respondida mi oración, porque toda oración es respondida por Dios. Cuando usted supuestamente diga, no me ha sido respondida, no blasfeme. No blasfeme. Porque Dios Todopoderoso socorre, y eso ha sido hablado por el Señor y el Redentor, el Santo de Israel. Estamos hablando que ha sido respondido por el Padre, por Jesús y por el Espíritu Santo. Por si acaso. Que dice en el verso 15, he aquí yo te he puesto por trillo nuevo, lleno de dientes, trillarás montes y los has de moler, y collados tornarás en tamo. Los vas a aventar, es decir, los vas a poner hacia el aire, los vas a botar como una paja seca, y el viento los llevará, y el torbellino los va a esparcir. Tú, empero, es decir, tú, Hijo de Dios, exaltarás al Señor, el Santo de Israel, te glorificarás. Miren, hermano, te está poniendo a vos claramente por trillo nuevo, es decir, es como una fuerza que se va a tener, que va a deshacer todos aquellos que se oponen al Dios Todopoderoso. Todos aquellos que se oponen, aquellos que quieren reemplazar, aquellos que quieren confundir, usted va a ser así, como ese trillo nuevo, los va a despedazar.
Nada van a poder contra usted. Entienda. No se olvide. No teman aquel que mata la carne. Teman aquel que mata la carne y mata el alma. Por si acaso. No teman aquel que mata la carne. Más bien teman aquel que mata la carne. Que mata el cuerpo, si quiere entenderlo. Y el alma. A ese teman. Amén. Y el único que hace eso es Dios Todopoderoso. Después no hay más. No hay más. Por eso ahora, hermano. Ahora usted ya sabe, hermano. La bendición a Israel. La bendición a aquellos que creen en Jesús, que confían en Jesús y que obedecen lo que Jesús ha hecho en la cruz para usted y para mí. Esta es la bendición. No temas. Bien claramente nos dice, siervo mío, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Bien claro. Es claro. Dios Todopoderoso le dice a usted, no temas. Las circunstancias van a querer que usted tema, pero usted diga, yo no temeré, porque Dios está a mi lado. Yo no temeré, porque Dios me sustenta. Yo no temeré, porque Dios me bendice. Yo no temeré, porque Dios me socorre. Yo no temeré, porque Dios me fortalece. Yo no temeré, porque Dios me levanta. Yo no temeré. Y usted sigue diciendo, exaltando al Dios Todopoderoso. Por eso, hermano, Jesús te habla y te dice, busca el reino de Dios. Es decir, que todo inicia y termina con Jesús. Todo te lo dio. Nada te negó. Siempre recuerda que las oraciones son de rodillas. En tu lugar secreto. No digas dos palabras sin sentido y te levantas. Arrodíllate, hermano, hermana. Las oraciones son arrodillado. Arrodíllate y ruega que te ayude. Clama a Jesús que te socorra. Ruega que ponga en tus pensamientos su palabra, sus promesas, su protección y victorias que cada instante te da. Ruega entender por qué suceden las cosas. Ruega que te dé amor, gozo, paz. Ruega ser agradecido a Dios. Ruega fortaleza para permanecer con Jesús. Ruega ser valiente. Ruega que Dios Todopoderoso te libre del mal. Ruega que Dios te sustente al dormir y al levantarte.
Ruega que te ayude a confiar más en Jesús. Ruega que te prospere en espíritu, alma y cuerpo. Ruega que no blasfemes, es decir, culpes a Dios de todo. Ruega que aleje de tu vida el que hurta, mata y destruye. Ruega que sean deshecha toda obra maligna. Ruega que sea Jesús tu vengador. Ruega que te ayude y destruya el temor y el miedo. Ruega que te esfuerce y destruye toda duda e incredulidad. Ruega no ser idólatra. Ruega que tú permanezcas en el Espíritu Santo. Ruega que te salve. Ruega que te diga los días de tu vida y cuando sea el momento de dormir. Ruega oír la voz de Dios. Por eso, hermano, hermana, ruega todo momento de rodillas y delante de tu Dios Todopoderoso. Amén. Por eso, hermano, es bueno entender. Y para usted, para que tenga una oración, porque la palabra de Dios está escrita y usted puede orar la forma como enseña desde Génesis hasta Revelaciones. Pero usted puede leer Salmos, capítulo 3, versículos 2 al 8. ¿Qué dicen? Muchos dicen de mí, vida, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Señor, eres escudo por mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé al Señor y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí, desperté, porque el Señor me sustentaba. No temeré de 10 millares de pueblo que pusieren cerco sobre mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada, los dientes de los malos quebrantaste. Del Señor es la salvación, sobre tu pueblo será tu bendición. Amén.